Comenzando esta mañana con un invitado muy especial y con una temática muy especial, ¿no? Que son las constelaciones familiares. Yo diría, auxiliar de la psicología, que bueno, lleva a resolver y a desentrañar un montón de a veces misterios, ¿no? Misterios familiares. Y estamos con Sergio Berenjeno. Bienvenido, Sergio. Bueno, Daniel, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de comentar todas estas cuestiones que quizás mucha gente aún no conoce, más allá de que viene en un auge creciendo, donde cada vez hay más facilitadores en constelaciones familiares, donde cada vez hay más formaciones, donde como toda terapia va en una evolución permanente. Así que contento de poder transmitir y llevar esta herramienta a quien hoy nos están escuchando. Así que bueno, la verdad que, como decía, auxiliar de la psicología, ¿no? El ser humano tiene tantos misterios, a veces tantos misterios conscientes y misterios subconscientes, que son los que están pujando ahí, ¿no? Y con esto de las constelaciones, por ahí podemos bucear un poquitito en esto, ¿no? La constelación lo que nos permite es eso, ver la dinámica inconsciente que nos va condicionando en la vida a llevar a tener una buena vida, como decía Bert Hellinger. Son patrones de nuestro sistema familiar, como decía Bert. El hombre tiene dos conciencias: la conciencia personal, con la que actúa a diario, sabe sus obligaciones, sus responsabilidades, y hay una conciencia familiar, que es la que viene desde todo nuestro sistema, que es totalmente inconsciente y es la que nos condiciona en las actuaciones, en las relaciones, en los métodos de relacionarnos con el otro. Así que es un lugar un poco oculto, pero que gracias a esta herramienta nos permite ver esa sombra que nos habita. La verdad es que, bueno, esta ciencia que tiene algo que ver a veces con el psicodrama, o es una evolución del psicodrama, pero que está un poquitito más explorada en este siglo XXI, ¿no? Pero también hay mucha, dentro de todo, a veces me gusta invitar gente para separar la paja del trigo, ¿no? Porque hay gente que por ahí con buenas intenciones está practicando con esto, y hay un dicho de la psicología social, de la cual soy parte, que dice descalzarse para entrar en el otro, ¿no? Y por ahí las constelaciones familiares es algo muy delicado, ¿no? Porque se juega con el interior del otro, ¿no? Totalmente, y es algo en lo que hago mucho hincapié en cada consulta. Que la gente sepa a dónde está yendo a la consulta, con quién está yendo a la consulta, porque hay como te decía, hay mucha gente formándose en constelaciones familiares, hay una gran corriente en constelaciones familiares, donde hay instituciones que tienen una formación exhausta, profunda, donde hay una gran transformación del individuo propiamente dicha. Y hay formaciones que se consiguen por internet con algunos PDF y nos llevan a, quizás, si no estamos preparados para abordar un trauma profundo y doloroso, uno como facilitador puede retraumatizar a ese consultante, y es importante ser sutiles cuando tocamos estos temas, ser responsables con lo que aportamos a cada trabajo en constelaciones, y principalmente tener la humildad de saber que la constelación tiene un dinamismo propio y que no es el facilitador el que hace la constelación va siendo, y uno como facilitador acompaña ese proceso del consultante a desenmascarar esos nudos que habitan ahí. Contame un poquitito, contarle a la gente cómo es la mecánica de esto y qué función cumple, o sea, cómo se desarrolla dentro de las individualidades y también dentro de
esa familia abstracta que se forma ahí, pero que tiene mucho que ver con los lazos familiares. Yo a veces veo que hay una magia ahí, hay algo que pasa que uno no lo puede entender, pero uno va viendo situaciones que no sabes cómo aparecen ahí, pero se manifiestan en el grupo, ¿no? Exactamente. Si hay algo que me apasionó de esta técnica, porque yo llego a las constelaciones a fin de sanarme, ¿no? No es que lo busco como una salida laboral, sino que a mí me aborda un pico de estrés laboral donde tengo ataques de pánico y donde quedo muy tomado por esa situación y entre tantas cosas que empiezo a buscar para sanarme, llego a un lugar que hacían constelaciones familiares. Sin saber que iba a un taller de constelaciones, sin saber lo que eran constelaciones familiares, y empiezo a practicar haciendo representante, que es como la forma de trabajo. Uno representa a familiares del que está en la consulta o los protagonistas de esa constelación, empieza a ser representante y empieza a sentir cosas que no son propias, sino que son de esa persona que uno está representando. Y como dice Carl Jung, ¿no? El campo morfogenético donde uno se para como facilitador y como en consultante y representante de la constelación, ahí habitan todos los tiempos, habita toda la información, y esa información es como sintonizar la radio y empezar a escuchar información que no es propia, pero que es necesaria para el desarrollo de esa constelación. Me ha tocado ser representante de un asesino y sentí la ira de ese hombre. Y no soy un hombre violento y yo sentí mucha ira. Y también me tocó representar un hombre muy enamorado de una persona en un amor prohibido. Y yo sentí todo ese amor y toda esa pasión sin conocerlos, sin saber quiénes eran, pero esa información está. Y uno, cuando se presta y se sintoniza a este trabajo, llega la información. Y la dinámica del trabajo es, uno viene con una consulta, con un dolor, con una cuestión que como dice el español, ay, que ahora se me borró, Joan Garriga, eso que nos aprieta el zapato, esa piedra que anda ahí dando vuelta y que cada tanto aparece nuevamente en nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué me vuelve a pasar esto? Bueno, ahí hay un tema como para poder abrir una constelación y ver cuál es la dinámica que se está haciendo ver para poder trabajarla y darle luz y permitirle pertenecer a este sistema, que es uno de los órdenes que Bert Hellinger trae, ¿no? La pertenencia. Sí, incluso como traer a la conciencia actual cosas que sucedieron en la familia hace mucho tiempo, ¿no? A mí me tocó, vos estás hablando de esto y lo siento, yo hice una sola vez, hice constelaciones familiares y también me tocó en el representar a gente ahí, y realmente tenía sentimientos que no son míos, uno se da cuenta, ¿no? Transitaba, respondía como un padre de la persona, respondía, y yo digo, si esto no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, se producían un montón de cosas ahí que yo digo, ¿qué pasa acá? Sí, eso es una experiencia recomendable, una experiencia para que todos tengan la posibilidad de vivirla. Yo siempre digo, yo participé mucho tiempo en aquellos tiempos buscando mi sanación como representante. Solo iba a participar, no constelaba porque no entendía bien qué era lo que había que constelar. Pero con el tiempo la constelación empieza a tomar forma, empieza como a hacer ruido dentro de uno, y ahí nace la fuerza, como dice Bert, la fuerza del trabajo, porque hoy estoy trabajando mucho en lo que es la consulta individual, que es otra de las formas, ¿no? Se puede trabajar tanto grupal como individual, y encuentro mucha gente que llega a la constelación recomendada, no, anda a constelar, vos tenés que ir a constelar.
pero no llegan con ese proceso de maduración del trabajo. Entonces uno se encuentra quizás remando en dulce de leche como para que la persona pueda conectar toda esa información en sentimiento, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar y no a sentir. Y todo esto se trata de sentir. No, aparte el grupo, ¿no? El proceso grupal también es sanador. Ahora, a mí lo que realmente me resuena a veces, investigando un poco, es todo que opera sobre cosas familiares que uno no conoce, ¿no? Y que termina operando en la actualidad, cosas que vivieron nuestros ancestros y con él no tenemos idea. A mí me tocaba ver ese día que fui y ver cómo representaba gente determinadas cosas, gente que se tiraba en el piso y habían sido abortos de la persona que ni siquiera lo sabían, ¿no? Totalmente. Hay una dinámica que se da en el trabajo grupal, que cuando uno representa a una persona fallecida o algún hijo no nacido, a uno lo toma una fuerza que poco a poco lo lleva al suelo. El cuerpo empieza a pesar, empieza como a derretirse uno y a sentir una necesidad de ir al piso. Y cuando uno encuentra esa paz en el suelo, recostado en una manta, uno como que empieza a calmar esa ansiedad, esa palpitación, porque uno ahí va sintiendo que es visto. Esa persona que no fue vista, ese hijo no nacido que causó tanto dolor, en una constelación uno le da ese lugar, le da pertenencia, entonces uno empieza a sentir esa calma de estar perteneciendo. Porque la pertenencia es O sea que es sanador para el sujeto que está ahí y también para todos. Para el que no está. Totalmente, porque como sabemos, nuestros antepasados nos habitan, ¿no? Como traemos los parecidos físicos, también aparte de la carga genética, ¿no? Traemos la carga genética y en los genes viene la historia. ¿En qué parte? No lo sé, pero seguramente hay una casilla, un chip que trae firmada y grabada esa historia. Y muchas veces en una constelación la información se retasea, no llega a salir a la luz, pero quizás en una despedida, pero vos sabés que mi abuelo, el hermano de mi abuelo había fallecido de un hecho traumático. Y ahí empieza, al final, la información a brotar. Entonces, por eso siempre decimos que después de una constelación es importante no hablar de lo que se trabajó, dejar que esa información que entró por los ojos y por los oídos y por la mente, decante al corazón, al sentir, porque esto es un proceso del alma, no es del individuo. Es un proceso muy interno del ser. Ahora, bueno, yo he tenido la experiencia de hablar con gente que que consteló y bueno, después tuvo muchos más problemas con los problemas que cargaba que antes de constelar, o sea, no fue una experiencia muy positiva. He tenido la suerte de que gente ha llegado a la consulta por segunda vez, habiendo tenido una experiencia con otro facilitador y llegar con miedo, dada la experiencia previa, ¿no? Que no había sido muy agradable, y al finalizar decirme qué suerte que me di una segunda oportunidad. Yo creo que ahí es donde entra en juego la humildad, la simpleza del trabajo, el no creérmela. Yo siempre le digo al que llega, le digo, este trabajo lo vamos a hacer juntos. Yo te acompaño en este proceso, pero la que me certifica a mí
la hipótesis que yo genero en mi mente, en el proceso, es el consultante, porque es el que conoce la historia. Me ha pasado quizás en la etapa de reconciliación, donde aparecen las frases sanadoras, y tener que preguntarle a la persona, ¿le podés decir querida mamá? ¿O querido papá? Porque a veces no pueden decirle querido, porque ha sido una vida dura con ellos, porque han sido violentos. Entonces la palabra querido sobra. Y yo siempre digo, a veces hay familiares que no pueden ser amados, porque han sido muy duros con sus hijos, con sus descendientes. Entonces ese niño que aún habita en ese adulto no puede amar, porque aún le duele. Entonces no puede decir querido. ¿Y cómo le dirías? Marta. Bueno, entonces decirle, Marta, gracias. Entonces ahí entra la dinámica entre el facilitador y el consultante, que va marcando ese camino que digo, que no es uno el que pone las cartas y juega acá. Es un trabajo de muchísima responsabilidad, de mucho respeto, porque estamos tocando la intimidad de un otro. Es lo que vos traías al principio, ¿no? Qué bueno, o sea, ya con el título que le das vos de facilitador, ya te pone en un lugar, o sea, no te pone en un lugar de poder, ¿no? Porque lo que el defecto por ahí que tiene la psicología y que tienen un montón de ciencias es que se pone al terapeuta, entre comillas, o el facilitador en un lugar de poder. Y en la psicología social eso no sucede porque el poder está en el grupo, ¿no? En este caso me parece que es bastante parecido, pero el tema es que uno, bueno, es muy... En la película El abogado del diablo, en el final, dice, cuando ya estaba todo superado, el demonio dice vanidad, nunca me falla, ¿no? Y bueno, nosotros somos proclives a todo eso y bueno, es muy humano y hay que tener mucha fuerza y mucha humildad para mantenerse en un rol independiente, ¿no? Yo creo que esa humildad fue la que mostró Bert Hellinger. Tuve la posibilidad de conocerlo en el 2015 en el Teatro Coliseo, en mi plena formación, y en un trabajo constelatorio que Bert Hellinger hace en el escenario. A mí me salpica, como digo, ¿no? Una constelación es tirar una lata de pintura abierta y nos salpica a todos los que estamos integrando ese trabajo. Y bueno, y a mí me llegó mucho ese trabajo, entonces quedé ahí procesando, y toda la sala sale un break. Salen a tomar un cafecito, qué sé yo, y yo me quedo en mi mundo, en mi proceso. Y cuando levanto la vista, Bert Hellinger aún estaba en el escenario. Estaba él y estaba yo en una fila 30 por allá atrás. Y él me estaba esperando a mí, porque él vio que a mí me pasaba algo. Entonces, esa sutileza de una persona tan grande, tan iluminada, ¿no? Que es el creador de esta técnica, de esperar hasta el último participante, saber cómo están. Y creo que eso es importante y es la devolución que uno como facilitador recibe al cerrar un taller. La ronda de la palabra de los participantes diciendo 2 palabritas. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se van? Y es ahí donde los rostros se iluminan, sonrisas nacen, las durezas caen. Y creo que eso es lo más reconfortable. Yo lo que a mí más me impactó de esto es, porque bueno, la psicología por ahí te pone a ser consciente de lo inconsciente, ¿no? Pero consciente de lo inconsciente de lo que se está palpando, de la trayectoria que tiene uno en este plano. Pero ahí había situaciones que llevaban a los sujetos a 2 o 3 generaciones atrás, o 4,
y iban saltando cosas de tatarabuelo y yo digo, wow, ¿viste? Porque de otra manera, o sea, no conozco una manera de poder manifestar algo que está en el árbol de hace mucho tiempo. No sé si lo interpreté mal. No, es así, son lealtades inconscientes dentro del sistema. Y muchas veces hay sistemas que se entrelazan entre sí a partir de un hecho traumático. Por ejemplo, en un accidente automovilístico donde hay una víctima fatal, esos sistemas quedan unidos en ese hecho traumático. Y a partir de ahí también pertenecen. O en el acto de una estafa. La estafa queda latente en el sistema familiar. Y seguramente a alguno le va a costar generar su buena economía. Porque somos compensadores de esa traición o de ese mal accionar, porque siempre estamos buscando el equilibrio. Inconscientemente buscamos el equilibrio. Ahora yo digo, suerte que hay todo este tipo de herramientas, ¿no? Que son muy propias de este siglo, ¿no? Porque por ahí, si había antes, no había acceso, ¿no? Ahora tenemos muchos problemas, pero hay un montón de herramientas. Yo veo las situaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos atravesados por un sinnúmero de cosas, ¿no? Si a eso le sumás las situaciones ancestrales, lo genético, etcétera, etcétera, decís, wow, ¿viste? Qué proceso, ¿no? Sí, en más de una ocasión me he encontrado diciendo, bueno, no quiero ser más consciente, ¿no? Porque uno al ser consciente de todas estas cuestiones, como que no deja de hurgar ahí y de tratar de sanar para liberar, ¿no? Para liberar a mis hijos, para liberar a mis nietos, porque convengamos que somos parte de este sistema y hoy nosotros estamos siendo los futuros ancestros de nuestra descendencia. Entonces, si nosotros podemos hacer conscientes nuestros mayores dolores y nuestras mayores limitaciones para sanar, vamos liberando. Y a mí yo tuve una experiencia muy linda en este proceso, porque a mí me gusta siempre traer mi propio ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que a pesar de estar buscando siempre el bienestar de mis hijos, mi familia, fui un padre ausente, porque claro, estaba en el rol de proveedor y trabajar y hacer y generar. Entonces me doy cuenta que soy un padre ausente, me doy cuenta que mi padre también fue ausente en este rol de proveedor porque era viajante. Y me doy cuenta que mi abuelo también fue ausente en un acto de amor, porque a mi padre lo dejan en Tandil cuando ellos vienen a Mar del Plata, tratando de que no le haga mal a los bronquios el aire de mar. Pero ese niño queda abandonado. Claro. Entonces, todas esas situaciones de adulto ausente, me cae el fichón, como decimos. Entonces los convoco a mis hijos ya grandes, adolescentes, digo, vamos a tomar una cerveza que tengo que hablar con ustedes. Algo que no había hecho nunca en mi vida. Tengo 2 hijos, hoy ya están caminando su vida, tengo un nieto, y ambos, todos se fueron a España, están viviendo en Valencia ahora, están caminando su vida. ¿Qué es lo que aportamos? Es lo que le insistimos. Extrañan mucho y a veces están en si vienen, si se quedan, y le digo, mirá, sé feliz, claro. Donde seas, donde estés, sé feliz. Si allá estás mal y querés estar feliz acá, venite para acá. Si que estás mal acá, andate para allá. El mundo es de ustedes, chicos. Hagan lo que sientan, sean felices. Y en esto que te venía contando del padre ausente, hoy veo a mi hijo siendo un padre muy presente. Entonces ahí veo que ese patrón de padre ausente se cortó. Se cortó. Y eso es lo que esto va logrando, pero hay que ser conscientes. Es un trabajo muy profundo con uno mismo, porque yo no puedo cambiar a mis hijos, no puedo cambiar a mis padres, pero solo me puedo cambiar a mí. Y es ahí donde yo tengo que estar íntegro. Y ahí cambia todo, ¿no? Y ahí cambia todo.
Y cuando vos traías este tema de que la gente por ahí se pone más enérgico el conflicto, es porque no hicieron consciente que la modificación es en mí, no en el otro. Claro. Porque el otro es así. Y lo vamos viendo a nivel país, a nivel ciudad. No podemos cambiar al otro, porque el otro tiene una idea, tiene una crianza, tiene una misión, podemos decir. Y otros tenemos otras. Entonces, yo entiendo que tenemos que ser solidarios, que tenemos que estar pensando en el otro, tirarle una soga, una mano, pero no todos piensan así. Claro. Entonces es ahí donde uno dice, y estaré muy equivocado. Pero cuando uno ve la satisfacción de la devolución, yo sigo por acá. Vos fijate las dos cosas, ¿no?, que estamos hablando. O sea, el desarrollo o la transmutación es individual, ¿no? Pero es colectiva en un punto. Porque la mirada del otro y en este caso de las constelaciones, la presencia del otro te permite canalizar la otra cara, ¿no?, que vos tenés ahí y que tenés que ver y que no viste, ¿no? Exactamente, es poder ver el dolor de un padre que quizás no tuvo, pero porque no pudo, porque no supo cómo tampoco, porque su padre tampoco tuvo, entonces no sabe cómo ser un buen padre o cómo ser padre. Y también uno cuando es padre se da cuenta que uno va haciendo lo que puede, con lo que tiene, Claro. Y quitarle un poco de responsabilidad también a papá y a mamá, que son quienes nos dan la vida y donde nacen nuestros primeros conflictos, también ayudan. Porque uno puede ver el dolor en el otro y en el trabajo de la constelación, ahí uno ve que esa madre, ese padre, si está disponible o no. Se nota inmediatamente, porque esa madre no mira, ese padre mira para otro lado, o está tomado por un dolor muy grande, una pérdida, o un accidente, o un trauma. Y en las constelaciones se puede ver absolutamente. También los malos entendidos, ¿no? Yo vi ahí en un par de cosas, bueno, fue una constelación sola que fui, pero uno observa, ¿no? Y yo veía que se sintetizaban cosas porque el representante daba explicaciones. Claro. ¿Me entendés? Y el sujeto, lo llamo así, ¿no? Sí. Recibía, o sea, había como Ay. volver a la presencia, volver a la situación, y uno veía una síntesis, ¿no?, que por ahí terminaba un abrazo, ¿viste? Estaba Sí, bueno. sí. Es ese proceso de sanación que genera la constelación, donde se pueden sincerar dolores y sentires que quizás en la relación propiamente dicha no nos animamos a expresar o no estamos preparados para expresar lo que nos pasa, ¿no? Y ahí entra en juego la psicología y todo eso. Bueno, hay mucha gente que está escuchando, ¿no? Y por ahí, ¿cuándo sería el momento de maduración, el momento para que decir, bueno, alguien que está escuchando, alguien que tiene un problema, alguien que quiere sanar algo, decía, este es mi momento para constelar o para buscar una solución por ese lado? Yo creo que ese momento nace en la necesidad de romper con esa cuestión. Cuando uno tropieza una vez, 2 veces, 3 veces con esa misma piedra y empieza a cuestionar, pero ¿por qué a mí me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué siempre tengo el mismo estilo de pareja? ¿Por qué siempre a mí me estafan? ¿Por qué no soy bien visto en un entorno laboral? ¿Por qué no me reconocen? Cuando me puedo hacer esa pregunta, cuando me puedo empezar a consultar qué me está pasando, yo creo que es el momento donde
puedo dar el paso, pero no obstante, se tiene que sentir desde lo más profundo de la necesidad de cambiar algo. O sea, porque muchas veces vamos al médico a fin de que nos saque un dolor, ¿no? Pero dejamos toda la intención en el médico. En este caso la responsabilidad es totalmente nuestra y es uno el que debe llevar adelante ese proceso de reconciliación, quizás hasta con uno mismo, y poder decir, bueno, yo con esto no puedo. Que también a veces tenemos que poder con todo, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo haces para mantener una distancia óptima, ¿no? Porque bueno, hay un montón, uno asiste a distintos procesos y bueno, algunos son muy fuertes. Son procesos muy delicados y son fuertes. Me ha tocado que llegue un adolescente a consulta muy angustiada, su madre muy preocupada por su vida, porque ella no tenía relaciones, porque no tenía amistades, porque la veía muy encerrada en sí misma. Y esta adolescente a mí me transmite que había sido abusada. Para mí eso fue un montón, porque yo soy un hombre, ella era una mujer, una niña joven, 17, 18 años. Entonces yo digo, wow, qué honor poder ser el canal que abra esto. Pero también es una responsabilidad y lo primero que dije, esto hay que hablarlo con mamá, esto hay que hablarlo con mamá y con papá. O sea, no soy yo. Claro. Ahí entra en juego la jerarquía, ¿no? Primero papá y mamá, porque es una responsabilidad de ellos también. Claro. Y después vamos con el tratamiento, con la terapia, con el proceso. Pero acá hay que dar a luz este hecho traumático. Esa chica, gracias a Dios, hizo su proceso, salió, dejó lo que estaba haciendo, se fue a vivir la vida, anda por el mundo. Entonces, Funcionó. Funcionó porque se manifestó. Se manifestó, Lo que encontró estaba el oculto, espacio, ¿no? encontró el espacio acorde. Y yo creo que fundamentalmente es eso. A mí me gusta prepararme previa a una constelación, media horita, meditación, música tenue. Es entrar en ese vacío que dice Bert Hellinger. Y es ahí donde en ese vacío uno es una cajita de resonancia. Entonces, simplemente escucho, observo, porque también no pasa solo por lo que uno transmite verbalmente en el relato, sino cómo el cuerpo comunica, ¿no? Cómo el cuerpo se pone tenso, ¿no? Cómo uno empieza a apretar las manos en un estado de ira y enojo, o cómo el cuerpo empieza a tener una tendencia a irse hacia atrás, porque, no sé, algo me toma. Son distintas lecturas que uno va haciendo y es fundamental esto del centro vacío, estar en plena atención. Y eso lo logro con un estado de tranquilidad, me gusta en la consulta que haya rico aroma, un rico saumerio, una velita que ilumine a todos esos seres que vienen, ¿no? También tomo algunas partes del chamanismo, ¿no? El abrir un espacio sagrado y convocar a todos los puntos cardinales, a los animales de poder, a nuestros ancestros, a los seres de luz, ¿no? que también están al servicio. Toda la batería. Toda la batería puesta, ¿no? O digamos, tirando toda la carne al asador. Qué bueno. Para que todos colaboremos en esa persona que llega a la consulta. ¿Qué es esa persona la que necesita? Trae una historia con un montón de víctimas y perpetradores, pero la que está en la consulta es esa persona. Entonces a mí me gusta trabajar ahí,
busco información en el pasado cuando la necesito, pero si no es ver qué le pasa a esta persona, qué le está sucediendo hoy, porque después vemos qué pasó en el pasado, cómo fue la vida de sus padres, de sus abuelos, tenemos el denominador común que la mayoría venimos de migrantes, entonces esa migración también marca la historia, ¿no? Familias que vinieron juntos y en el transcurso del viaje se fueron perdiendo, se fueron separando, ¿no? Hay un montón de historias. El desarraigo, mucha gente El desarraigo, que la gente que huía de la guerra para tener una vida mejor, que algunos quedaron en la guerra, sentir. Y algunos quedaron en su patria y los otros Perdieron contacto, familias, o también hermanos. sentir la traición del abandono, ¿no? De decir, huyo para mantenerme vivo, pero estoy siendo un desertor también, ¿no? Hay un montón de sentires que habitan y todo eso va pasando de generación en generación, como una madre embarazada transmite a su niño todas sus emociones y todos sus sentires en el proceso de gestación. Ahora, Sergio, yo te veo y te escucho, ¿no? Con lo que vos decís, que te veo integrando un montón de cosas, ¿no? O sea, de disciplinas, cuando hablas de los aromas, cuando hablas de la meditación, cuando hablas de un montón de cosas. Yo lo que estoy viendo también que el gran jugador, por lo menos el que tiene el título, que es la psicología, está integrando también, no todo el mundo, pero hay un montón de psicólogos que están integrando todas estas auxiliares, como le dije en un momento de la psicología, ¿no? Cuando llegan a un punto que no pueden saltar, por ahí derivan. ¿Tuviste alguna experiencia de ese tipo? Durante la formación, yo me empecé a formar en el 2014, fue donde empezó a tomar un gran auge las constelaciones. Ya en 2015 empezaron a salir escuelas en todo el país. Yo en ese momento me formé en Capital y había una gran resistencia de la parte de la psicología sobre las constelaciones familiares, porque claro, o sea, hay muchas personas que hacemos constelaciones familiares que no venimos de la pata de la psicología o de la medicina. Por ejemplo, yo vengo de la construcción, y eso a mí me condicionó mucho tiempo a abrir el espacio de consulta individual, porque yo decía, yo soy del constructor, ¿qué le voy a decir a un otro que venga a una consulta? ¿No? ¿Qué puedo brindarle a este otro? Pero bueno, en esto de formarse permanentemente y en el dinamismo de las constelaciones, hice el posgrado en consulta individual, y eso me permitió darme cuenta que la información estaba, o sea, el ABC yo lo tenía incorporado, pero claro, cambia la metodología de trabajo, porque ya no hay representantes, trabajo con otras metodologías, utilizo elementos. Entonces, que eran objetos transicionales. Claro, usamos los víncores, que son esos palitos o figuras de hombres y mujeres y niños, utilizamos visualizaciones, utilizamos plantillas, entonces con esos distintos objetos, sillas, almohadones, todos son elementos que hacen a la representación de los distintos comprometidos en el trabajo. Pero el que va recorriendo todos esos roles en la consulta individual es el consultante. Es el que recorre todo eso y es el representante de todos. Entonces es importante preparar previamente al consultante para decirle, bueno, vos acá vas a sentir por vos, vas a expresar por vos, pero también vas a recepcionar por otro. Entonces tenés que estar atento a reescucharte nuevamente cómo es decir, y esta plantilla que está tan cerca mío a mí me molesta, ¿no? Y esa plantilla representa el conflicto, por ejemplo, ¿no? Ahí yo trabajo mucho desde el inconsciente, porque son plantillas de colores, de goma eva, entonces, ¿qué te pasa con la amarilla? ¿Qué te pasa con la roja? Y trabajamos con los colores en el inconsciente. Y después voy poco a poco dándole identidad a cada plantilla
Y ahí la persona dice, con razón me pasaba esto, con razón no podía mirar ahí, y ahí la información empieza como a entrar en proceso. Es alucinante, Es hermoso lo que juega acá, ¿no? Como bueno, yo te escucho y me va a mí la cabeza, porque se está operando sobre un campo que no se ve, que lo podés percibir a través de eso, ¿no? Hay unas energías que no es lo común, ¿no? Hay algo que por ahí es más común de lo que pensamos. Es entrar en una frecuencia en la que no estamos permanentemente. Entonces, esa información uno empieza como a sintonizarse y por eso también hay un proceso de centramiento, de poder sentir el cuerpo, de sentir las emociones, de callar un poco la mente, ¿no? Porque también la mente nos está bombardeando información permanentemente y acá necesitamos aplacar eso, que la mente se calle y empezar en el sentir. ¿Y cuál es el impulso, ¿no? Uno, como te pasó a vos, al ser representante, uno toma esos impulsos que nos toman. Sí, lo que toma. Sí, yo te digo que empecé a sentir emociones que no eran mías de ese momento, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, ¿qué pasa? Alegría, tristeza, sin nada que te lo... Y uno se pone a defender a la persona que ama sin saber quién es, o se pone agresivo con el agresor, siendo representante. Obvio que uno como facilitador está siempre previendo de que la información simplemente se manifieste, se muestre y que no llegue a ser perjudicial para ninguno de los participantes. Entonces, cuando por ahí hay una emoción violenta que se empieza a manifestar, que se pone que quiere ser visto y que quiere ser notado, uno le dice, ok, yo ya lo vi, es suficiente para mí. Y esa persona automáticamente aplaca esa intensidad, aplaca esa emoción, porque uno ya informa que yo ya lo vi, ya está siendo visto, es suficiente. Y ahí baja. Y esas cosas es lo maravilloso de esto, ¿no? Son esas cosas que entiendo que ni siquiera Bert Hellinger nos pudo dejar escrita para poder comprender. Y hoy hay muchas cosas que, yo le digo a la gente, hay muchas cosas que no te puedo explicar. Hay que sentirlas, nada más. Claro. Hay que sentirlas. Entonces quizás transmitir esto A que nosotros estamos sintiendo acá en este diálogo a los que nos están escuchando, por ahí es un poco difícil, ¿no? Pero es una experiencia que yo recomiendo vivirla, que recomiendo transitarla, y siempre le digo a cada consultante que pasa por el consultorio o el que llega a un taller, quedo a tu entera disposición para cualquier duda, para cualquier consulta. Las facilitadores de constelaciones hacemos un proceso, intervenimos y nos retiramos. No somos como el terapeuta, claro, que tenemos una continuidad. Sergio, ¿cómo, bueno, hay un montón de gente que está escuchando, cómo pueden ubicarte? Porque hay alguno que quiere saber más, que quiere profundizar un poquitito más en todo esto. A mí me encuentran por Instagram como Sergio Berenjeno, o a mi teléfono celular, que es el 2235-776127. Estoy 2235-776127. Ahí me mandan un WhatsApp, un llamadito. Yo trato en lo posible de llevar luz a la duda, ¿no? Como te decía, yo empecé este camino a fin de sanarme. Después me formé como facilitador, después seguí con el posgrado en consulta individual, ahí apareció el chamanismo, empezó a meter otros condimentos. Después me formé como formador. Este año terminé la formación para poder formar a nuevos consteladores y siento que es eso, que es como una pasión, ¿no? Y volviendo un poquito a esto que hablábamos de los psicólogos, que en su momento pusieron mucha resistencia,
hoy varias personas de la terapia lo toman como un complemento adicional que nos permite avanzar mucho. Una constelación nos permite avanzar en una terapia muchísimo, muchísimo. Y achica los plazos, los tiempos. Pero bueno, hay gente que no le sirve que achique los tiempos. Claro. Entonces, es una cosa, esto es cuestión de conciencia. Vos fijate que la interdisciplinariedad siempre suma. Siempre sirve. ¿Viste? Siempre sirve. Y hay gente que es resistente. ¿Viste? Porque vos fijate hay gente que es que... resistente por lo económico, Sí. y hay gente que es resistente porque no le entra. Nos rige mucho hoy la economía, pero vos fijate que acá estamos encontrando dos pasiones, ¿no? A vos con la radio y a mí con las constelaciones, y este mix nos potencia, ¿no? Sí, porque a mí me está permitiendo llegar a un sinfín de personas que quizás jamás me hubiesen escuchado, ¿no? A mí me encanta porque, bueno, de ser analfabeto total, uno por ahí transitó un pedacito de esto que es un nada, ¿no? Y decís, y ves lo que pasa, ¿no? Y sentís lo que pasa. Entonces, sí, esto funciona. También, como te decía, el psicodrama también tiene un efecto. No, pero esto me parece que es mucho más... Tiene muchas corrientes las constelaciones. Bert Hellinger hizo un gran mix. Bert Hellinger fue sacerdote en un momento, estuvo con los indios zulúes, de los indios zulúes tomó mucho del movimiento corporal, de la ancestralidad, del respeto al ancestro, ¿no? Él unió muchas corrientes, mucha información para llegar a este proceso. Él fue teólogo, es una persona que hizo un gran mix de corrientes y llegó a las constelaciones familiares. Así que la verdad que es un honor para mí transmitirlo. Y es un honor para mí tenerte acá, que hayas venido, que hayamos compartido. Me parece una herramienta muy, pero muy útil para un montón de cosas. Vos fíjate que el 99% de los conflictos de la humanidad son psicológicos y tienen mucho que ver con el subconsciente, ¿no? Que puede bucear un poquitito en uno mismo, te das cuenta que hay un montón de condicionamientos. Si uno se analiza la conducta de cada uno y decir, uy, en este momento estoy siendo mi viejo, en este momento estoy siendo mi vieja. Y decir, porque queda, por la invitación, por lo que sea, queda impreso, y a veces es bueno y a veces no es tan bueno. Exactamente. En más de una ocasión he escuchado a mi padre salir por mi boca. Claro. Y decir, wow, soy como Cachito, por favor. A mí constantemente me pasa, a mi viejo, a mi vieja, Claro. Repetirlo a mis abuelos, Sí, ¿viste? Y decís, y a veces no te hace ruido ni nada, pero a veces decís, ¿esto? Claro. ¿Qué pasa? ¿Esto? Y cuando eso por ahí porque lo pescás, pero hay un montón de cosas que no nos dimos cuenta y que también nos remite a algún antepasado o a alguna situación. Totalmente. La carencia, la abundancia, las relaciones, el éxito, la paz en uno mismo, ¿no? Yo creo que son todos procesos que uno va logrando y a su vez todo comienza tratando de no ser igual a, de no ser igual a papá, de no ser igual a mamá, que es lo que todo hijo busca, ¿no? Y al final terminamos siendo idénticos, iguales, a veces los que hacemos esta mirada nos cuestionamos, ¿no? Pero al final, tanto renegar... Qué proceso, ¿no? El proceso de cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos. Pero está tan bueno, ¿no? Porque vos fijate que la importancia del otro, ¿no? Que a veces nos metemos mucho para adentro, somos muy individuales. Y vos decís, el otro es el que nos refleja, de alguna forma. Es el espejo. Ahí entramos en la mirada chamánica, somos espejos. O sea, el otro me muestra lo que no puedo ver en mí, ¿no? Claro. Eso que a mí me enoja del otro, a ver dónde habita en mí. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Dónde está en mí? Yo creo que primero yo
mi cuestionamiento, mi función, mis necesidades, pero también tengo que estar en el otro. Tengo que verlo al otro y verlo con buenos ojos también, ¿no? Porque él es un otro. Y podemos pensar distinto, podemos tener distintas miradas, distintas corrientes, pero somos dos seres humanos y creo que el gran problema que tiene la humanidad es el ser humano, porque nos estamos exterminando entre nosotros mismos y es una locura total. No hay especie en la naturaleza que haga eso. Dicen que hay que cambiar la competencia por la cooperación, ¿no? Por ahí la competencia que en algún momento nos sirvió para sobrevivir, ahora nos está matando, ¿no? Y creo que es el desafío que tenemos, pero también a muchos problemas, muchas herramientas, ¿no? Porque nunca hubo tantos problemas como tiene la humanidad en este momento, pero tampoco nunca hubo tantas herramientas al alcance de la mano. Totalmente. Hoy Internet nos permite tener mucha información de toda índole. La IA hoy está haciendo... Impresionante. Es impresionante. Uno hoy puede consultar patologías médicas, tener una idea más global. Le recomiendo a todo el mundo que use la IA, que lo chequee por varias fuentes. No, por supuesto, porque también sabemos que Internet tiene muchas cosas que nos sobran. Claro. Y IA también, yo utilizo bastante inteligencia artificial. Y tenés que chequear. Sí, por supuesto. Como todo. No es todo, como toma de Internet. Claro, obvio. Hay un montón de cosas que... Pero es importante esto de poder, hoy que tenemos la posibilidad, y en muchas ocasiones lo digo, nuestros padres no tuvieron toda esta información que hoy hay. Hoy tenemos información, herramientas, facilitadores en constelaciones, biodecodificación, Reiki, un sinfín de cosas que podemos hacer y que funcionan. Funcionan, pero desde mí hacia mí. Entonces, primero en mí y estar bien con ese otro. Y eso es lo fundamental, ¿no? Tanto bien uno, el entorno cambia. Totalmente. El entorno cambia. Y a veces la vida nos lleva a momentos difíciles en la salud, en las relaciones. Y si uno está bien en uno y está en paz con uno mismo, se entrega al proceso. Entregarse al proceso es decir, ok, sí, esto es lo que estamos viviendo, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Nada, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer trámites, tengo que ir a la obra social, tengo que ir al médico, bien, voy con la mejor intención, llego, reboto, pero en un eje, en mí, en ese proceso de llegar a la solución. Porque si yo me enloquezco, ahí se rompe todo ese componente. Porque ya me peleé con la obra social, me peleé con los médicos, y ya los médicos se ponen mal, la obra social se pone mal, y no logro lo que tengo que lograr. Y es ahí donde tengo que estar en eje, en paz, tranquilo, sabiendo cuáles son los pasos a seguir. Consciente. Repetí la forma de comunicarse con vos. Se pueden comunicar por Instagram a Sergio Berenjeno, también en Facebook Sergio Berenjeno, y al teléfono 2235-776127. Estoy en Mar del Plata, las constelaciones las podemos hacer tanto presencial como virtual para gente que no está en el partido de Mar del Plata o acá en Santa Clara, que estamos cerquita. O en algún otro lugar del mundo. O en algún otro lugar del mundo que nos esté escuchando, hoy podemos trabajar una constelación virtualmente. Se trabajan desde una videollamada o desde un Zoom o desde cualquier aplicación de comunicación, y eso también es maravilloso, ¿no? Porque uno está en una parte del mundo, el otro está en otra parte del mundo, y parece que estuviéramos como estamos nosotros ahora, así uno al lado del otro. Como decía Juan Salvador Gaviota, ningún lugar está lejos, ¿no? Exactamente. Y Sergio, un inmenso placer haberte tenido acá, y bueno, no va a ser la última. Es un gran placer para mí de llegar a la radio, que descubrí en la radio que es una comunicación hermosa, así que infinitas gracias por el espacio.